que allí las pueden encontrar. Bueno, pues muy buenas tardes. Hoy, 23 de febrero, día viernes, vamos a comenzar con la elaboración de un cuadro de resumen de todo lo que hicimos anteriormente con la distribución primaria. Entonces, em, no cuento el día de hoy con mi catedrático auxiliar para apoyarme. Por esa razón tengo abierta la reunión para que no tenga ninguna persona problemas al entrar. Em, y bueno, con respecto a mi canal de YouTube, pues pueden buscarme como Astrid Violeta Reina Calmo. Estoy segura que me van a encontrar. Pero si no, como bien lo dice por aquí una persona en el chat, está el nombre del canal o la dirección o el link está en Classroom. Así que también allí pueden ustedes consultar. Voy a comenzar entonces de inmediato con la presentación de mi pantalla. Y pues ya tenemos prácticamente hecha la distribución primaria, pero todavía falta camino que recorrer porque les quiero contar de que todo lo que hicimos, tanto el martes como el jueves, tenemos que trasladarlo a un cuadro como este. Bueno, y estoy hablando principalmente de lo que es esa distribución de costos indirectos de fabricación hacia departamentos, porque los resultados que obtuvimos con respecto a horas fábrica y horas hombre, pues eso yo diría que no es esencial mostrarlo en un cuadro de resumen como este, pero sí es esencial colocar todos los resultados obtenidos con las distribuciones de los 6 costos indirectos de fabricación. Ustedes recordarán que comenzamos repartiendo los costos indirectos de servicios médicos, de energía eléctrica, después el seguro de la maquinaria, el seguro de las instalaciones, la fuerza motriz de las máquinas y por último los materiales indirectos consumidos. Entonces, les quiero contar que hay que hacer un cuadro de resumen. Eso es obligado para que podamos proseguir con el ejercicio. Quisiera saber si logran ver mi pantalla. Tengo un Excel con una tabla. Licencia. Sí se mira. Sí, Lic. Gracias. Bueno, pues ustedes miran, vamos a ver, 8 columnas. Entonces aquí lo que está sucediendo es que los departamentos de la fábrica ahora son columnas. Repito, los departamentos de la fábrica ahora son columnas a las cuales les está antecediendo una columna de total. Esta columna de total de costo es muy importante tenerla aquí en esta posición, tenerla como al inicio es decir, como antes de los departamentos que están en columnas, hay que tener una columna de total o de totales. Es importante llevar ese control de los totales de una manera, como les dijera yo, que esté visible antes de los departamentos de la empresa, antes de los 6 departamentos que tiene la fábrica. Entonces, esta columna de total de costo sí se recomienda que se coloque aquí. Y bueno, la primera columna que ustedes miran es prácticamente de descripción. Y con esta columna, pues, bueno, incluso le puedo poner acá descripción.
Y con esta columna, pues ustedes se dan cuenta que estoy colocando los nombres de costos indirectos, comenzando, miren esto es sumamente importante, comenzando con la información de los costos indirectos de fabricación que ya se encuentran distribuidos o acumulados por departamento o repartidos por departamento. ¿Y eso qué es o de dónde viene? Bueno, se los voy a mostrar en la hoja informativa. Acá ustedes pueden darse cuenta en nuestra primera tabla de que hay una información que en ningún momento la tomamos en cuenta. Estoy hablando de esta columna. De hecho, por allí alguien me dijo, mire, en esa primera tabla o cuadro hay una columna que no usamos, que no sé si la vamos a usar. ¿Qué es lo que pasa con esa columna, verdad? La voy a poner ahorita en color amarillo. Y tienen razón, no la hemos usado hasta este momento. Porque, por ejemplo, la del valor de adquisición de la maquinaria es una información que sí se usó cuando repartimos o prorrateamos lo concerniente al seguro de la maquinaria. Los metros cuadrados ocupados, pues fue la base de prorrateo para poder precisamente prorratear, valga la redundancia, o repartir los costos concernientes al seguro de las instalaciones. Los kilovatios por hora fábrica nos ayudaron mucho, los tomamos de base para poder prorratear lo de fuerza motriz, la fuerza motriz que consumen las máquinas. La cantidad de personas que laboran en cada departamento también la usamos esta información para poder repartir el costo de los seguros médicos, o creo que se llamaba servicios médicos del personal. Y las lámparas, que es la última columna, también usamos esta información para repartir el costo por energía eléctrica. Entonces, es cierto, todo lo hemos usado menos lo que está en amarillo. ¿Y esto que está en amarillo qué es? ¿De qué se trata? Bueno, pues tal y como se los mencioné al inicio del ejemplo, creo que fue el día martes, hay costos indirectos de fabricación que ya se encuentran repartidos desde un principio, es decir, que no tenemos por qué repartirlos porque afortunadamente ya vienen repartidos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, podría ser la mano de obra indirecta. Recuerden que no hicimos ninguna distribución de mano de obra indirecta hacia los departamentos. No tuvimos que hacer esa repartición, entonces seguramente la mano de obra indirecta ya se encuentra repartida o distribuida o identificada en cada departamento de la fábrica. También podríamos hablar de depreciaciones de equipo de producción, de herramientas, de mobiliario. Menciono esto porque en ningún momento, si ustedes miran esta lista que está aquí abajo, la lista de los costos indirectos de fabricación que aún no estaban distribuidos, pues en ningún momento tuvimos que distribuir depreciaciones, ¿verdad? Y tampoco tuvimos que distribuir alquileres. A lo mejor la fábrica está utilizando un edificio que lo está tomando en alquiler. Entonces, si fuera así, realmente tampoco aparece en esta lista que ustedes ven
el alquiler del edificio como algo que tengamos pendiente de distribuir. Entonces, lo que quiero decir es que en esta columna que acabo de pintar de color amarillo, pues pueden haber muchos costos indirectos de fabricación ya identificados en cada departamento, ya distribuidos por departamento, sin necesidad de que nosotros hagamos algo. Y pues están todos como que en una misma bolsa, por así decirlo, porque no sabemos exactamente cuáles puedan ser. Yo acabo de mencionar alquileres, depreciaciones, mano de obra indirecta, pero pueden haber más. Y la realidad es que todos están aquí ya en un solo total. Por ejemplo, el centro productivo número 1 ya tiene costos indirectos de fabricación acumulados por 195,000 quetzales. Entonces, esa información es hasta este momento que la vamos a utilizar. Porque les voy a ser totalmente franca, los costos indirectos de fabricación que nos tocó distribuir y que pertenecen a esta segunda tabla, pues obviamente no son todos los costos indirectos de fabricación que existen en la fábrica. Solo son 6 costos indirectos que estaban pendientes de distribuir. Entonces, estos 6 costos indirectos de fabricación que nosotros ya distribuimos y que suman 148,900 quetzales, como se pueden ustedes dar cuenta, repito, 148,900 quetzales, pues se le van a tener que agregar a los 695,000 quetzales que tenemos acá de costos indirectos de fabricación ya distribuidos previamente, para poder tener un solo total de costos indirectos de fabricación por cada uno de los departamentos. Entonces, aquí la tarea es tomar en cuenta esta información de esta columna que está en amarillo y la vamos a colocar precisamente en nuestra tabla de Excel, o si lo están ustedes haciendo a mano, pues entonces sería de ir colocando la información de manera horizontal. Este total de costo lo vamos a colocar hasta de último. Primero voy a trasladar todos esos valores que están en color amarillo de manera vertical, los voy a traer hacia acá. Entonces, volviendo a la hoja, estamos hablando de que serían 195,000 quetzales del centro productivo 1, 180,000 quetzales del centro productivo 2, 80,000 quetzales de los talleres, 100,000 quetzales de la bodega, 60,000 quetzales de la superintendencia y 80,000 quetzales de la gerencia de producción. Y esto se refiere a costos indirectos de fabricación ya repartidos anteriormente, ¿verdad? Ya plenamente identificados por departamento. Entonces me los voy a traer hacia acá. Y les decía entonces que son 195,000 del centro 1. De hecho, el renglón se llama así, costos ya distribuidos o ya acumulados. Estoy hablando de costos indirectos, ¿verdad? 195,000, 180,000. La bodega, bueno, es interesante porque aquí puse primero la bodega y después talleres, pero eso no tiene nada de malo, no es ningún problema. Entonces, la bodega tiene 100,000 quetzales y los talleres tienen 80,000 quetzales.
de costos indirectos de fabricación ya distribuidos, la superintendencia tiene 60,000 quetzales y la gerencia de producción, hago la aclaración que la gerencia de producción tiene 80,000 quetzales. Entonces, ahora que ya puse todos los valores, ya puedo sumar de manera horizontal y tengo que cuadrar con los 695,000 quetzales que me aparecen en mi hoja informativa, ¿verdad? Se los voy a mostrar nuevamente para que lo vean. Aquí está precisamente la cantidad de 695,000 quetzales de costos indirectos de fabricación ya acumulados o ya repartidos previamente. Hago la aclaración también de que muchas veces estas tablas no vienen totalizadas. Podría ser que a ustedes les pidan realizar un ejercicio en el cual, al proporcionarles esta tabla, no les den totales. Eso puede pasar. Como quien dice, bueno, tenemos el trabajo de tener que calcular los totales nosotros, ¿verdad? Em, pero bueno, aquí ya están calculados los totales. Y ahora ya puedo continuar con la información que tengo al haber hecho toda esta repartición, toda esta distribución. Recuerden que tuvimos que distribuir 6 costos indirectos. Entonces me tengo que ir a mi hoja de Excel a recordar cómo fue que me quedaron hechos esos cuadros. La verdad es que si uno lo hace en Excel, pues hay muchas facilidades porque uno puede jalar los datos, uno puede formular. Cuando se hace a mano es que sí hay más trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, con respecto a los servicios médicos del personal o al personal. Por ejemplo, el centro productivo número 1, pues cuánto fue lo que le tocó de servicios médicos al personal. Entonces, puedo ir a buscar, vamos a ver, por acá tengo la información. Tengo que ir a buscar mi cuadro que lleva por título Distribución de los servicios médicos del personal por 5,400 quetzales. Aquí está. Entonces, vean lo que va a pasar. Todos estos valores que están de manera vertical, pues ahora los voy a ir trasladando a mi cuadro de resumen y me van a ir quedando de forma horizontal. Entonces, para el centro 1, pues son 1869.23. Voy a dar un enter porque me los traigo para acá. Por eso yo les recalcaba mucho que esos cuadros tienen que estar cuadrados. Valga la redundancia, porque si yo me pongo a trasladar información a este cuadro de resumen y resulta que no están cuadrados, que no cuadran, entonces aquí en este cuadro de resumen va a persistir el descuadre y a veces hasta se vuelve más grande el descuadre porque a lo mejor sí son varios cuadros los que no tengo bien hechos o cuadrados y en este cuadro de resumen ya me aparecen diferencias bien grandes que no tienen que aparecer, que no tienen que suceder. Entonces, vamos a continuar. Para el centro productivo número 2, yo tengo 2,076.92. Para lo que es la bodega, yo tengo 207.69. Los talleres,
tienen 726.92. Estamos hablando de los servicios médicos al personal. La superintendencia, a la superintendencia le tocó 311.54 y a la gerencia de producción le tocó 207.69. Entonces, todos esos datos que estaban de manera vertical ahora me aparecen de forma horizontal. Lo que estamos pretendiendo, si ustedes se dan cuenta, es obtener un total de costos indirectos de fabricación por departamento. Un gran total, mejor dicho, por departamento, en lo que se refiere a costos indirectos. Entonces aquí en esta mi columna que dice total de costo, yo voy a hacer una sumatoria horizontal y esto me tiene que coincidir con los 5,400 quetzales que corresponden al costo indirecto que se llama servicios médicos al personal. No sé si hasta aquí habrá alguna duda. De hecho, sería en este momento que yo me podría dar cuenta de que tengo algún descuadre. Por ejemplo, si ese cuadro que se llama distribución de servicios médicos al personal no está cuadrado, yo aquí todavía puedo detectarlo en esta columna de total de costo. Vamos a imaginar que en lugar de 5,400 me sumara 5,390, por decir algo. Bueno, yo diría, me están faltando 10 quetzales, ¿qué fue lo que pasó? Les quiero contar de que muchas veces los errores son al trasladar la información. Yo lo he visto muchas veces en los exámenes, que tal vez yo tengo que trasladar 1869.23 y bueno, en mis nervios del examen o por la premura, porque me tengo que apurar, porque ya se me acaba el tiempo para el examen, entonces no trasladé 1869.23, sino que trasladé 1689.23. Entonces, a veces es en el traslado de la información que uno puede cometer errores. Eso afortunadamente no existe o no sucede cuando se hace en Excel, pero lamentablemente, pues el examen se tiene que hacer a mano. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo les recomiendo que lo trabajen tranquilos, con mucha concentración para trasladar los datos de manera correcta. Con la energía eléctrica, bueno, en el centro productivo número 1, ¿cuánto le tocó de costo? Me voy al siguiente cuadro, vean. Para que ustedes se den cuenta de que esos cuadros que hicimos, pues no quedaron en el olvido porque ahorita los estamos usando. El centro productivo número 1, 15,625 quetzales. Le doy un enter. A lo mejor ahí creo que les tocó colocar 15,625.01. Porque cuando se hace a mano, pues sí pueden haber esas situaciones de que se tuvo que hacer el ajuste de 1 centavo o de 2 centavos. Incluso me decía una estudiante, creo que fue en el segundo horario, que así como yo tenía los datos en pantalla, pues no le cuadraban, que le faltaba 1 centavo. Entonces, yo entiendo que esas cosas pueden pasar cuando uno trabaja a mano, ¿verdad? Y hay que hacer el ajuste. Pero esos ajustes yo les decía también de que no pueden ser mayores a 2 centavos. Con el centro productivo número 2, ¿cuánto le toca de energía eléctrica? Bueno, pues serían 12,500. La bodega, 9,375 quetzales.
al igual que los talleres, la superintendencia recibió 1,875 quetzales por energía eléctrica y la gerencia de producción recibió 1,250 quetzales por concepto de energía eléctrica consumida. Entonces, ya habiendo colocado todos mis datos de forma horizontal, procedo a sumar. A lo mejor ustedes están preguntando por qué no coloqué la columna de total de costo al final. Pero créanme que sí conviene mucho tenerla aquí al inicio, es algo estratégico para que llevemos más control, para que no nos sorprenda algún descuadre. Entonces aquí al dar un enter, yo tengo la seguridad de que sí se repartieron los 50,000 quetzales por energía eléctrica. Y ahora paso a lo que es el seguro de la maquinaria. Bueno, el seguro de la maquinaria, ustedes recordarán que solamente se repartió entre 2 departamentos, que son los productivos, los 2 centros productivos, ¿verdad? Entonces, ustedes recordarán, oh, aquí no lo tengo, me voy a ir al, miren, yo con tal de darme a entender, uso como que varias hojas. Aquí está. Entonces, aquí estoy. El seguro de la maquinaria para el centro productivo número 1 se le dieron 2,397,44 y para el centro productivo número 2, pues se le dieron 6,102,56 y aquí está ya totalizado los 8,500 quetzales de seguro de maquinaria. Quiere decir, perdón, que los demás departamentos no recibieron costos por seguro de maquinaria. Así que se quedan en blanco o les puedo poner 0. Con el seguro de las instalaciones. Bueno, ahí sí, ustedes han de recordar que todos los departamentos recibieron costo por el seguro de las instalaciones. Entonces, el centro productivo número 1 recibió 12,500 quetzales. El centro productivo número 2, 8,333,33. Aquí puse a la bodega. No hay ningún problema con que esté la bodega antes que talleres. La verdad es que no hay ningún problema con eso. Talleres tiene 6,666,67. La superintendencia recibió 833,33, al igual que la gerencia de producción. 833,33. Entonces, yo acá ya tengo todos mis datos de manera horizontal y procedo a sumar todos estos datos para corroborar de que me están totalizando 35,000 quetzales, que es la prima de seguro mensual por las instalaciones. Con respecto a fuerza motriz, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Yo sé que esto a mano puede ser más laborioso, obviamente. Aquí tengo la facilidad de ir jalando los datos.
En fuerza motriz, pues ustedes recordarán de que solamente se les dio costo a los centros productivos. Entonces, son 18,000 quetzales para el centro 1 y 27,000 quetzales para el centro 2. Y allí pues ya están los 45,000, me parece que son, sí, 45,000 quetzales de fuerza motriz. Y de último, los materiales indirectos, que también se les repartió ese costo únicamente a los centros productivos. Les quiero dar el consejo de que es muy importante practicar, porque cuando uno practica, uno se acostumbra a que hay ciertos costos indirectos que solamente se pueden repartir hacia los centros productivos. ¿Cuáles? Bueno, por ejemplo, el seguro de la maquinaria solo se puede repartir a los centros productivos porque solo en ellos hay maquinaria. La fuerza motriz igual, solo se puede repartir hacia los centros productivos por lo mismo de que solo allí hay maquinaria que consume esa fuerza motriz. Los materiales indirectos que se utilizan para la elaboración de los productos, pues solamente se pueden repartir hacia los centros productivos, porque solo en esos lugares es que se utilizan los materiales indirectos. No se van a consumir o a utilizar en otras áreas. Entonces, los materiales indirectos consumidos para el centro productivo número 1, vamos a ver si lo tengo por acá. Sí, son 2,368,42 para el centro productivo número 1 y 2,631,58 para el centro productivo número 2. Y eso pues totaliza los 5,000 quetzales de materiales indirectos consumidos. Aquí pues automáticamente ya tengo las sumatorias por columnas. Yo les pediría que por favor, si lo están haciendo a mano, pues que en este momento sean tan amables de hacer esas sumatorias verticales o por columnas. La verdad es que es importante hacer las sumas y verificar de que lo hicimos bien, porque les quiero contar que aquí estos 843,900 quetzales, pues tienen que ser la suma de los 695,000 quetzales de costos indirectos que ya venían repartidos o acumulados por departamento, más los 148,900 quetzales de costos indirectos que aún no estaban repartidos y que nos tocó repartir, ¿verdad? En otras palabras, yo los quisiera molestar con que por favor tomen su calculadora y hagan una suma. Entonces, 695,000 quetzales que tenemos por acá, lo voy a pintar de verde. Esta es la suma de los costos indirectos de fabricación que ya estaban previamente repartidos, más los 148,900 quetzales de costos indirectos de fabricación que a nosotros nos tocó repartir. Entonces, por favor, si sumamos 695,000 más 148,900, pues tendríamos que llegar a esos 840 y ¿cuánto? 843,900.
Exactamente, muchas gracias a estos 843.900. O sea, si hacemos esta suma, pues, y nos damos cuenta de que ese es el valor, pues sabemos que sí, sí lo hicimos bien en el sentido de que sí tomamos en cuenta todos los costos indirectos de fabricación, tanto los que ya estaban acumulados por departamento como los que todavía no habían sido repartidos. Entonces, nuestro cuadro de resumen está bien, ¿verdad? Em, a menos que yo hubiese cometido algún error en algún cuadro, por ejemplo, se me ocurre de que tal vez no tomé en cuenta una base de prorrateo adecuada, tal vez, por ejemplo, para repartir el costo por energía eléctrica, tendría que haber utilizado el número de lámparas y quizás no lo hice así, quizás por algún descuido utilicé personal para repartir el costo por la energía eléctrica. Entonces, aún haciéndolo así, pues todo me cuadra. Aún haciéndolo así, este cuadro está cuadrado, pero no significa que esté bien, ¿verdad? Porque a veces uno puede cometer esos errores en utilizar bases de prorrateo equivocadas. Hago la aclaración, ¿saben por qué? A veces me dicen estudiantes, después de haberse hecho el examen de este tema, me dicen, pero qué raro que me fue tan mal si todo me cuadró. Todo mi cuadro de resumen de la distribución primaria me cuadró. Pero probablemente sí se cometieron errores de ese tipo, ¿verdad? Probablemente alguna distribución se hizo usando una base de prorrateo equivocada y entonces ya eso pues está mal y aunque todo cuadra, lamentablemente eso estuvo mal hecho, ¿verdad? Entonces suelen pasar esas cosas. Tristemente, hay que procurar que no suceda eso. Entonces, no sé si hasta acá habrá alguna duda. Yo sí tengo una duda, licenciada. Sí, dígame. Y con el tema que usted tomó, que tocó ahorita de que pues, puede ser que cuadre, pero algo pues pasó en el camino y no está bien hecho. A la hora de eso, ¿usted califica procedimiento o resultado? Bueno, ahora que estamos en lo presencial, evaluando en lo presencial, pues ya tenemos las instrucciones de considerarles su procedimiento, ¿verdad? De calificarles todo el procedimiento y también los resultados, cosa que realmente ya no lo hacíamos así en lo virtual. Entonces, ¿y por qué no lo hacíamos así en lo virtual? Bueno, porque sabíamos que en lo virtual, pues los estudiantes tenían todas las facilidades. De hecho, se evaluaban sin que nosotros pudiéramos realizar ningún tipo de control, ¿verdad? En lo virtual, pues tenían la facilidad de utilizar todo el material que quisieran, toda la ayuda que quisieran. Incluso, pues muchas personas no hacían su examen solos y bueno, realmente eran ambientes no controlados por parte de nosotros y entonces ahí las instrucciones eran de enfocarnos en los resultados y no tomarles en cuenta procedimiento. Pero ahora que es presencial, sí, yo hago una revisión de todo el proceso, ¿verdad? Hago una revisión de todo el procedimiento que hicieron en su cuadernillo, a manera de que los puntos queden repartidos pues a lo largo de todo el ejercicio y no solamente en los resultados finales.
Este cuadro yo aconsejo que le dejen bastante espacio hacia abajo, porque la verdad es que se va a extender hacia abajo. Este cuadro va a seguir creciendo hacia abajo. Yo les tenía por acá unos renglones como que insertados para que no vieran esta segunda parte del cuadro de resumen, pero la verdad es que inmediatamente después de totalizar nuestras columnas, hay que colocarle un subtítulo que diga distribución secundaria y este cuadro va a seguir extendiéndose hacia abajo. Si ustedes se dan cuenta, tenemos acá muchos renglones ya considerados. Entonces, este cuadro no se extiende en columnas, pero sí se extiende más en renglones. Ahora, para pasar a la distribución secundaria, yo quiero hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, hay ejercicios en el laboratorio en los cuales solamente les piden una distribución primaria, porque hay ejercicios así, en los que solo les piden una repartición de costos indirectos hacia los departamentos y ya, eso es todo lo que requiere el ejercicio. Siendo así, pues ya tendríamos hecha esa distribución primaria que nos piden, pero la verdad es que también hay ejercicios que además de la distribución primaria les van a solicitar una distribución secundaria y yo diría que es lo correcto para que todo quede completamente realizado y me refiero a que los costos indirectos de fabricación hay que asignárselos a los productos. Al final de cuentas, tienen que ir a dar hacia los productos. No sé si alguien quiere preguntar algo, por ahí escucho un sonido. En la presentación que les hizo Ezequiel en clase, pues él les hablaba de los centros de costo productivos, que son los lugares en los que se fabrican los productos, y también les hablaba de los centros de costo de servicio, que son departamentos que no tienen procesos productivos, sino que más bien apoyan a los demás departamentos, ¿verdad? Dan un servicio, no es que allí se produzca, sino que dan un servicio. Entonces, además de eso, él también les mencionaba de que se tiene que hacer un prorrateo o distribución mediante tasas de aplicación, pues es precisamente lo que hicimos. Cuando nosotros distribuimos, por ejemplo, el costo de la energía eléctrica en base a la cantidad de lámparas que hay en la fábrica, bueno, pues hicimos un prorrateo o distribución y el cálculo de la tasa de aplicación fue precisamente el cálculo del coeficiente. Entonces, esto ya de alguna manera lo hicimos en la práctica, pero yo quería llegar a esta imagen porque ya conocimos lo que es la distribución primaria. Es una distribución proporcional, dice aquí, de costos indirectos generales hacia los departamentos, tanto productivos como de servicios. Pero ahora vamos a pasar a una distribución secundaria. No sé si me escuchan bien. Sí, licenciada. Sí. Ok, gracias. Bueno, la distribución secundaria es una redistribución de costos, por eso les puse aquí la palabra redistribución en mayúsculas, porque es un proceso en el cual me gustaría que vayan tomando nota de lo que voy a decir. Es un proceso en el cual los departamentos de servicio o los centros de costo de servicio se van a despojar de sus costos indirectos
y se los van a trasladar a los demás departamentos. Esta situación sucede porque precisamente los centros de costo de servicio son unidades dentro de la empresa, dentro de la fábrica, que existen precisamente por darle servicio a otros, es decir, se deben hacia los demás. Su función es apoyar a los demás, por ejemplo, en mantenimiento, en vigilancia, en reparaciones. Aún la gerencia de producción es un centro de costo de servicio. La gerencia de producción le da un servicio a toda la fábrica en cuanto a planificar, administrar, dirigir, etcétera. Entonces, los centros de costo de servicio, sinceramente, si incurren en costos, lo hacen simple y sencillamente porque están apoyando a los demás, porque están ayudando a los demás departamentos, porque están dándole servicio a los demás departamentos, porque esa es su función. Entonces, si ellos incurren en costos, pues no es como que para el bien de ellos mismos, sino que es precisamente para que los demás departamentos funcionen bien, principalmente los centros productivos. Los centros productivos tengan una pues buena administración, no hayan problemas en la producción. Por ejemplo, la unidad de talleres, al reparar las máquinas, al darles mantenimiento a las máquinas, lo que está procurando es que todo el proceso productivo que se realiza en los centros productivos, pues se realice de la mejor forma posible, sin interrupciones, sin problemas de que los productos se estén haciendo mal. Entonces, realmente los centros de costo de servicio, si incurren en costos, podríamos decir que es algo que sucede por hacer su función correctamente, apoyando a otros departamentos. Entonces, los centros de costo de servicio se van a despojar de sus costos indirectos para que todos los costos indirectos vengan a dar a los centros productivos. ¿Y por qué razón? Bueno, porque al fin de cuentas, los centros productivos son los lugares en donde se hacen los productos y son los productos los que tienen que recibir todos los costos, porque los productos tendrán que tener un precio de venta, el cual cubra todos los costos. Y bueno, para poder determinar apropiadamente ese precio de venta, pues hay que tomar en consideración todos esos costos para que verdaderamente con los ingresos por ventas, pues se cubran todos los costos. Entonces, realmente el objetivo es que todos los costos indirectos de fabricación se puedan asignar a los productos. ¿Y en dónde están los productos? Bueno, en los centros productivos. Allí es en donde se crean los productos, en los centros productivos. Para poder hacer todo este procedimiento que corresponde a la distribución secundaria, les quiero decir que hay como que ciertas reglas, porque si bien es cierto, aquí dice que es la distribución de los costos de cada departamento de servicios hacia los departamentos productivos en proporción al beneficio recibido de los primeros por los segundos, quiero decirles que tiene que haber un ordenamiento, tiene que haber un ordenamiento departamental o un escalafón departamental para poder hacer correctamente la distribución secundaria. Entonces, ¿a qué me refiero? Les voy a mostrar las instrucciones que tenemos en nuestra hoja
Y aquí pues ya ha llegado el momento de utilizar la información de la última tabla. Esta tercera tabla tiene que ver con la distribución secundaria. Me llama muchísimo la atención toda la información que aparece en el inciso C. Dice que para realizar una apropiada distribución secundaria de los costos indirectos de fabricación, se informa que gerencia de producción es una unidad administrativa que está al servicio de toda la fábrica. La superintendencia supervisa los centros productivos, la bodega de materiales y los talleres. La unidad de talleres brinda mantenimiento a los centros productivos y a la bodega, mientras que esta última, es decir, la bodega, atiende específicamente las solicitudes de materias primas de los centros productivos. Entonces, no sé si ustedes se están dando cuenta de que aquí hay como que una explicación sobre las áreas que dan pues cobertura en sus servicios, ¿verdad? Por ejemplo, la gerencia de producción tiene que atender a todo el mundo, a todos los de la fábrica. Yo escucho un sonido, permítanme un momentito. Vamos a ver si logro. Perdonen, es que sí me parece como que alguien tal vez dejó abierto su micrófono. Bueno, el hecho es de que aquí ustedes pueden observar que la gerencia de producción atiende a todos los departamentos. Yo diría que a los 6, porque hasta se puede decir que también tiene que estar muy al pendiente de sí misma, ¿verdad? Entonces, la gerencia de producción está al pendiente de todos los departamentos de la fábrica. Y por eso está como que de primero, aquí descrita. Después podríamos decir que viene la superintendencia. La superintendencia supervisa centros productivos, bodega y talleres. Como quien dice, la única unidad que no está bajo la supervisión o el control de la superintendencia, pues es la gerencia de producción. Es decir, solo la gerencia de producción está por encima de la superintendencia, pero de allí todos los demás departamentos de la fábrica están como que supeditados a la superintendencia. En tercer lugar, la unidad de talleres. La unidad de talleres dice que le da mantenimiento a los centros productivos y a la bodega. Es interesante, ¿verdad? Porque como quien dice, la unidad de talleres pues no le está dando ningún servicio directamente a la gerencia de producción ni a la superintendencia. No los está atendiendo. Pero los talleres sí atienden a los 2 centros productivos y a la bodega. O sea, atiende a 3 áreas. Y de último, la bodega. Bueno, la bodega ya solamente se enfoca en los 2 centros productivos. La bodega no le está dando ningún servicio directamente a la gerencia de producción o a la superintendencia o a los talleres, sino que la bodega está atendiendo exclusivamente a los centros productivos, suministrándoles los materiales. No sé si esto se entiende, pero la verdad es que esto es como un ordenamiento de conformidad a, a la amplitud de sus servicios. O sea, tiene que ir de primero la gerencia de producción porque es quien más departamentos atiende. Y de último vemos en este párrafo que está de color amarillo, de último vemos a la bodega porque es el departamento que menos departamentos atiende. La bodega solo atiende a 2 áreas. Entonces, sí es un ordenamiento realmente muy importante que se tiene que saber, se tiene que conocer para poder hacer la distribución secundaria.
tiene que haber un ordenamiento para hacer la distribución secundaria, un ordenamiento departamental o un escalafón departamental. De hecho, aquí está. Ustedes pueden darse cuenta de que en primer lugar está la gerencia de producción, porque es, repito, quien más servicio da o a quienes más departamentos tiene que estar pues atendiendo, ¿verdad? Es la unidad que más departamentos tiene que estar atendiendo, a eso me refiero. Después está la superintendencia, porque la superintendencia al único que no le da un servicio, digamos, de manera directa es a la gerencia, pero de ahí la superintendencia tiene que estar al pendiente de todos. En tercer lugar están los talleres. Los talleres, repito, solamente atienden reparaciones y mantenimiento de lo que es la bodega y de lo que son los centros productivos. A veces me dicen, pero mire, los talleres, ¿de qué forma le pueden dar un servicio a la bodega? Bueno, a lo mejor en la bodega hay montacargas y entonces el departamento de talleres tiene que estar pues dándole mantenimiento a esos vehículos, a lo mejor comprando algún tipo de repuesto, qué sé yo. Entonces talleres sí le da un servicio a la bodega y también a los centros productivos. Y finalmente la bodega solo le da servicio a los centros productivos. Entonces en ese orden vamos a tener que trabajar la distribución secundaria. Tiene que haber un escalafón o tiene que haber un ordenamiento, a eso me refiero, un orden departamental o un escalafón departamental, comenzando con el departamento que más servicio da, que sería la gerencia de producción. Cuando digo que más servicio da es porque tiene bajo su cargo una mayor cantidad de unidades. Y terminando con el departamento que menos unidades atiende. Ahora, si ustedes son observadores, seguramente ya se dieron cuenta de que en este ordenamiento que tengo acá, no se mencionan a los centros productivos. ¿Y por qué no? Bueno, los centros productivos, y sí sería muy bueno que lo anoten, por favor. Los centros productivos no van a despojarse de sus costos indirectos jamás. Los centros productivos solamente van a recibir costos de los demás. De hecho, van a tener no solamente que hacerse cargo de sus propios costos, sino recibir costos indirectos de los demás, pero los centros productivos nunca trasladan costos hacia otros departamentos, porque ellos realizan procesos productivos y la verdad es que conviene que los costos indirectos pues les sean asignados a los productos. Por lo tanto, los centros productivos van a quedarse con sus costos indirectos asignados y la tarea que se tiene que hacer es precisamente que se les asignen estos costos indirectos a los productos, pero los centros productivos no trasladan costos indirectos a nadie, ni se están despojando de sus costos indirectos de fabricación. Pero los centros de servicio o centros de costo de servicio, sí. Estos 4 departamentos que ustedes ven en pantalla, que son los centros de servicio, les cuento que sí se van a despojar de sus costos indirectos y la manera en que lo van a hacer es así, en este orden. Primero se va a despojar de sus costos indirectos la gerencia de producción,
Después se va a despojar de sus costos indirectos la superintendencia, después los talleres y por último la bodega. Ustedes se van a dar cuenta que al final, pues todos los costos indirectos van a ir a parar a los centros productivos. Vamos a comenzar entonces con esta distribución secundaria. Por ahí escucho un sonido, no sé si hay dudas. Sí, Lick, yo tengo una pregunta, disculpe. Entonces, toda la distribución que hicimos en la primera parte de la distribución primaria, donde viene siendo todo lo que le asignamos a la gerencia, a la superintendencia, talleres y bodega, todo eso ahora se los vamos a quitar para distribuirlo en los centros de producción. Se podría decir que sí, pero la teoría nos dice que lo que vamos a hacer es una redistribución de costos. Es una redistribución de costos. Es decir, y es que no se tiene que pensar de que todo el trabajo que se ha hecho anteriormente fue en vano, no. Lo que pasa es que vamos a redistribuir costos en el sentido de que, por ejemplo, la gerencia va a decir, bueno, yo incurro en costos porque atiendo a todos los departamentos de la fábrica, entonces todos mis costos indirectos de fabricación se los voy a repartir ahora a todos los departamentos de la fábrica. Y de una manera bastante apropiada porque también tenemos bases de prorrateo para eso. Entonces, si vamos a la teoría, es una redistribución la que vamos a hacer. Pero sí, también usted lo dijo muy bien. Entonces, quiero decirles que a veces me dicen también de que, ¿qué se puede hacer cuando no identificamos claramente esta jerarquización? Porque a veces me dicen, por ejemplo, fíjese que en donde yo trabajo, la bodega y los talleres, pues se dan como que servicio mutuamente y no podemos determinar quién está dando más servicio. Porque, por ejemplo, puede ser que los talleres atienden a la bodega dándole mantenimiento a los montacargas y también atienden a los centros productivos, eh, dándole reparación a las máquinas que se usan en la producción. Entonces, talleres, vamos a decir que mira vehículos de la bodega, pero también mira máquinas de los centros productivos. Pero la bodega muchas veces también tiene que almacenar insumos que necesitan los talleres. Entonces, todos esos repuestos y lubricantes y, bueno, insumos que utilizan los talleres se almacenan en la bodega. Entonces, bodega también le da un servicio a talleres y le da servicio a los centros productivos almacenando los materiales. Entonces, a veces me dicen, ¿quién se va a despojar primero de sus costos indirectos? ¿Los talleres o la bodega? Bueno, en la vida real sí hay que hacer un análisis para determinar esa situación, porque alguien se tiene que despojar primero de sus costos indirectos de fabricación y quien primero se despoja de sus costos indirectos de fabricación es quien da más servicio. Licenciada, Sí, le escucho. perdone, mire, yo no es de este tema. Yo tengo una duda con lo del laboratorio, pero no sé si usted va a dar tiempo yo porque Sí, ya falta claro, poco. tiene razón, ya son las 18:46. Es que fíjese que tengo Sí, una claro, duda y no me quiero quedar así tiene porque razón, no claro. quiero avanzar más con esa duda. Fíjese que voy por el ejercicio 2 de evaluación de Permítame un materias segundito. primas. Bueno, voy a detener grabación y voy a dejar de presentar.